En este video les traigo los mejores conceptos de ICT explicados al 100%. Les voy a estar explicando paso a paso y de una manera súper fácil para que puedan entender los mejores conceptos que tiene la metodología llamada ICT. Antes de seguir con este video, recordá suscribirte, dejar un like y comentar qué te pareció este video. Ahora sí, vamos con toda la explicación. Como pueden ver, tengo cada uno de los conceptos más importantes escritos en el gráfico y les voy a estar mostrando un ejemplo de cada uno de estos conceptos. El primer concepto general es la liquidez, y lo que se destaca en esta metodología llamada ICT es la liquidez externa e interna. Cuando hablamos de la liquidez externa me refiero a esos máximos y mínimos que encontramos dentro de un impulso. Y claramente la liquidez interna es toda la liquidez dentro de ese impulso completo. Por ejemplo, lo ideal de esta liquidez externa es identificarla en temporalidades mayores, como 4 horas, marcamos el mínimo del impulso y el máximo del mismo también, y eso lo determinamos como liquidez externa. Y ahora, para buscar esa liquidez interna vamos a bajar a menores temporalidades, por ejemplo 15 minutos. En este caso la liquidez interna la podemos identificar en todos los impulsos y retrocesos que me deja el precio en la temporalidad de 15 minutos dentro de este gran impulso de 4 horas. Y podemos ver cómo en lo interno, que es este mínimo y este mínimo, el precio lo termina manipulando, hace una pequeña reversión pero sigue su tendencia bajista. Luego manipula este mínimo, hace una pequeña reversión pero se apoya en un bloque y sigue su tendencia bajista. Y lo importante es lo siguiente, la liquidez externa, en donde manipula esta liquidez externa de 4 horas y ahí sí me hace la reversión que estoy buscando, en este caso totalmente alcista. Fíjense cómo actúa el precio en este sentido. Tuvimos manipulación de liquidez interna, pero sigue su tendencia sin importarle mucho, pero cuando llega esa liquidez externa, directamente me hace la reversión. Y en este caso, las siglas pertenecen a la parte semanal. Previous Weekly High y Previous Weekly Low, ¿sí? Máximo semanal y mínimo semanal, que son zonas muy relevantes. Vamos a ver ahora un ejemplo en el mercado. Podemos identificar que las líneas estas rojas que tenemos verticales es el principio y el final de una semana. Por lo tanto, todo esto de acá es una semana, todo esto de acá es otra semana. Nosotros marcamos nuestro máximo y mínimo semanal, en este caso de la semana anterior, este es nuestro máximo y el mínimo sería en esta parte de acá abajo. Y podemos notar que este máximo en la semana siguiente termina manipulándolo y haciendo una reversión. Fíjense la fuerza que tiene el mercado, que lo manipula y termina haciendo un movimiento bajista. Y esto lo podemos ver también con los máximos y mínimos del día anterior. Vemos acá estas líneas grises de puntos, nos marcan el principio y final del día. Y vemos, por ejemplo, que el día martes tenemos nuestro máximo, que sería este de acá, y el mínimo sería este de acá. El miércoles termina manipulando el máximo y haciendo esta potente reversión. Acá tenemos otro ejemplo en donde podemos ver que tenemos el día jueves máximo y mínimo del día anterior, y el día viernes me manipula ese máximo y hace la reversión que estoy buscando. Entonces, máximos y mínimos diarios y semanales son muy importantes. Ahora vamos con la estructura de mercado y quiero hablarles de la manipulación o desplazamiento. Cuando hablamos de la manipulación o desplazamiento me refiero a lo siguiente: marcando máximos o mínimos importantes, como de una Kilson o del día anterior, vamos a ver entonces si el precio se desplaza, es decir, ocupa el cuerpo para manipular esa zona, o simplemente hace la manipulación con mecha. Por ejemplo, vemos acá este mínimo de la sesión de Nueva York, como en Asia lo termina manipulando, pero lo manipula con cuerpo. Podemos ver que termina cerrando el cuerpo por debajo de ese mínimo, indicando que la tendencia va a continuar totalmente bajista. Vemos acá otro caso contrario, en donde tenemos el máximo de Londres y en Nueva York es manipulado, y es manipulado solo con mecha, indicando reversión, y el precio termina bajando. Acá vemos el mismo ejemplo, mínimo de Nueva York, se manipula con mecha y el precio termina subiendo.
Básicamente, si manipula con cuerpo, tiene más probabilidades de seguir esa tendencia, si manipula con mecha, de hacerme reversión. Ahora pasamos a otro concepto muy importante, la famosa divergencia. La divergencia la vamos a utilizar con el euro dólar y el DXY. En este caso yo recomiendo dar vuelta el gráfico de DXY. Esto lo hacemos con la tecla Alt y la tecla I y fíjense cómo se termina dando vuelta. Que queden idénticos para identificar las famosas divergencias. Y en este caso podemos verlas de la siguiente manera. Una divergencia es cuando uno de los dos pares manipula una zona y el otro no llega a manipularlo. Eso nos ayuda con la dirección. En este caso vemos que el euro dólar manipula este máximo. Fíjense cómo termina manipulándolo y bajando. Y el DXY no manipula este máximo. Fíjense que esta mecha no termina sacando el máximo marcado. Por lo tanto, ocurre una divergencia o SMT, lo pueden llamar algunas personas, es lo mismo. Y a partir de acá sabemos que la dirección comenzará a ser bajista. Luego tenemos otro ejemplo en esta parte, donde el euro dólar manipula este mínimo importante, fíjense cómo lo manipula con mecha, y DXY no llega a manipularlo, indicando dirección alcista. El tercer concepto de estructura de mercado es el famoso choch, que es un rompimiento de estructura indicando la tendencia del precio. En este caso es un concepto muy conocido, por eso lo quiero comentar muy por encima, que sería el siguiente. Vemos que el mercado está subiendo constantemente y nos hace un último retroceso, un impulso y nos rompe el último retroceso, indicando un posible cambio de estructura, de venir alcista a cambiar la tendencia totalmente bajista. Acá vemos otro ejemplo donde el mercado viene bajando constantemente y nos rompe el último máximo de esta zona, indicando tendencia alcista. Y fíjense cómo termina dándose el movimiento al alza. Pasamos ahora a la parte de zonas de reacción. En este caso vamos a empezar con la parte de order blocks. Un order block, otro concepto bastante sencillo y muy conocido, se denomina de la siguiente manera. Es la última vela bajista antes de mi impulso alcista, o el caso contrario, mi última vela alcista antes de mi impulso bajista. Por ejemplo, esta es la última vela bajista antes del impulso alcista, por lo tanto, este es mi bloque de posible reacción y el precio termina reaccionando. Luego nuevamente tenemos vela bajista, es la última de este movimiento alcista, otro order block apuntando en compras y nuevamente acá se repite, última vela bajista antes del impulso alcista. Y fíjense cómo termina reaccionando y yendo hacia esa dirección. Pasamos ahora a lo que es el FVG o famoso imbalance o vacío, como quieran llamarlo. Para este caso les voy a compartir un indicador para el que lo quiera utilizar, que no hay ningún problema, llamado imbalance detector deluxe algo. Si lo buscamos por acá, imbalance sería este de acá, en el cual si lo activamos nos va marcando todos los imbalances, ya sean bajistas en rojo o alcistas en azul. En mi caso no me hace falta lo que es el indicador, por lo tanto lo aplico a simple vista, pero si lo quieren utilizar no hay ningún problema y es totalmente gratis. En este caso el imbalance es el vacío que ocurre entre tres velas, vela 1, vela 2, vela 3. Ese vacío es una zona de alta reacción y el precio fíjense cómo ingresa al imbalance y termina reaccionando. Acá vemos otro ejemplo, vela 1, vela 2, vela 3, ingresa al imbalance, termina reaccionando y acá nuevamente lo mismo. Ingresa al imbalance, vela 1, vela 2, vela 3, a ese vacío y termina reaccionando. Es una zona de muy alta reacción. Pasamos ahora al último punto de las zonas de reacción, el famoso order flow. El order flow es la continuación de order blocks hacia una misma dirección. Por ejemplo, yo tengo un order block acá bastante común, el precio viene, reacciona, hace un impulso y me deja otro bloque. Eso se le llama order flow. Me está indicando una tendencia, en este caso alcista, en base a una secuencia de order blocks. Por ejemplo, tenemos acá que el precio llega al bloque, me hace la reacción y me deja otro bloque. Llega al bloque, me hace una reacción y me deja nuevamente otro bloque. Son zonas de muy alta reacción. Acá podemos ver otro ejemplo en donde el precio llega a este order block, reacciona, llega nuevamente a este order block, termina reaccionando y me deja otro bloque más que luego reacciona más adelante. Es como si fuese una escalera de order blocks apuntando hacia una sola tendencia. Acá podemos ver otro ejemplo, fíjense cómo el precio reacciona a este order block, empieza a bajar y me deja otro bloquecito más en el cual reacciona y me da el movimiento.
Básicamente eso es un order flow. Y pasamos por último a los modelos de entradas. Los principales son los siguientes: el choch más el imbalance más el FVG, o el choch y que rompa con cuerpo, y se los voy a mostrar a continuación. El primer ejemplo sería buscar el choch ya sea en 5 o en 3 minutos, en la temporalidad que ustedes quieran. Fíjense que acá tenemos el rompimiento alcista, impulso, retroceso, impulso, me hace el rompimiento apuntando al alza y me deja un imbalance que podemos verlo en esta zona, vela 1, vela 2, vela 3. Este vacío chiquito se denomina como un imbalance. Marcamos la zona completa y tenemos nuestra zona de alta reacción, combinando choch con un imbalance. Lo ideal sería que combinen todos estos conceptos, o la mayoría, y ahí sí confirmen de esta manera. Buscando una compras y por ejemplo nos podemos ir hasta este máximo, ¿sí? Una mecha líquida, un punto de liquidez muy importante, buscando un 1 a 3,7, ¿sí? Ese sería el primer modelo de entrada de ICT. Y el segundo modelo de entrada es el siguiente. Principalmente lo recomiendo en 5 minutos y seguramente te ha pasado que hace el choch pero no vuelve al imbalance. Lo que te recomiendo es lo siguiente. Una vez tenemos el choch y vemos un rompimiento con cuerpo, muy importante, apenas cierra esta vela, ingresamos y ponemos stop loss estructural, buscando un 1 a 3 por ejemplo, o podemos ir moviendo el stop loss, ponerlo por ejemplo por debajo de la vela, dejando por debajo de algún imbalance que puedas ver. Eso lo vas viendo vos, pero lo ideal sería buscando el mínimo de la estructura, poniéndolo estructural. Si ves que no hay ningún imbalance, podés achicar un poco lo que es el stop loss, o al menos meter dos operaciones de 0,5 y 0,5%. Este sería el segundo y último modelo principal de ICT. Espero que te haya gustado muchísimo este video explicando de una manera súper rápida y fácil para que la puedas aplicar en tu gráfico los mejores conceptos de ICT, que es una metodología muy de moda que a mí me encanta. Suelo utilizar muchos de estos conceptos, por eso se los traigo para el día de hoy. Y recuerden suscribirse, dejar un like y comentar, que me apoyan muchísimo. Si quisieran más videos de este estilo, recuerden dejarlo ahí en los comentarios. Nos vemos en un próximo video.